en Chile y las estadísticas de género se hacen en base a sexo, ¿cierto? Hombre y mujer. Sabemos los feministas que el hombre, hay múltiples hombres, hay múltiples mujeres, pero también hay personas no binarias y actualmente no hay posibilidad de medir esto por el problema del dato censal. Hay encuestas como CACEN que miden identidad de género, pero solamente para resguardar privacidad para cuando las personas están presentes. Eso genera un problema porque otra persona no puede declarar la identidad, pero al mismo tiempo es imposible contactar a todas las personas para hacer el diseño muestral y que esto sea representativo. Además, y algo que conversamos con La Paz, el tema de las brechas. Las brechas de género para las feministas han sido un indicador súper importante para poder validarse, porque acá en Chile les importan mucho los números, y decir, oye, esto existe. Cuando pensamos de una manera no binaria, las brechas son distintas. Entonces también hay que dar una vuelta de cómo se puede invisibilizar ciertas opresiones al ampliar, o sea, al salir del binarismo o dejar de ver la serie de tiempo, pero igual hay que avanzar a cómo podemos tratar el tema de las personas LGBT y también asegurar reconocimiento del Estado, porque cuando no se mide no existe en esta mente tan institucional. La representatividad, lo que hablábamos, el tema de identidad de género y orientación sexual no es representativo porque no tenemos un tamaño muestral. Y el problema también de los datos desagregados por sexo cuando tratamos de meter interseccionalidad, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, mujeres diaguitas, hombres, tenéis que dividir en dos, hombres y mujeres, luego mujeres diaguitas y luego por quintil, ya ese dato no es representativo. Y en la academia hay muchos errores de sacar conclusiones en base a datos que no son estadísticamente representativos, sobre todo los economistas, como que hacen modelos mañosos con datos que efectivamente no tienen representatividad estadística. Lo otro es la interoperabilidad de los datos públicos. El INE trata de ser como un órgano rector, pero en la práctica la CACEN de Desarrollo Social, están los datos del registro civil, cada ministerio hace las encuestas que quiere y toma decisiones en base a las encuestas que quiere sin necesariamente cumplir con el enfoque de género de manera transversal. Y además, y ahí está todo el rollo como del estadio subsidiario, que se hace a través de consultoras que tampoco tienen criterios de género, a pesar de que uno los requiera o dice que sí en la licitación y después vemos que no. Entonces, de nuevo, un desgaste de las feministas que tienen que estar supervisando esos el uso de tecnología, las brechas de género, las mujeres no están en estadística. De hecho, yo misma estoy en la parte de diseño y en difusión, pero la parte de procesamiento, si bien sé, lo hacen estadísticos e informáticos, que normalmente son hombres. Y eso repercute en la producción de conocimiento. La falta de conocimientos técnicos de género en la producción de estadística, los profesionales, o sea, lo que nos ha pasado es todo transversal, que yo creo que también pasa en la academia, que uno dice hay que incluir la perspectiva de género, pero si no hay una feminista no se hace y por lo tanto nadie sabe cómo se hace. Como que no es tan fácil como la mayoría. Yo he tratado de hacer protocolos, hay manuales de políticas públicas de perspectiva de género, pero en verdad me dicen ya no sé, velo tú, o lo traté de hacer y me devuelven y lo tengo que meter yo y esto es transversal. Y la oportunidad de los datos para investigación académica y toma de decisiones que pasó en pandemia. Y la última, el tema de presupuesto. Yo creo que eso es algo que lo que pasa también en la académica. No se puede implementar políticas feministas si no hay plata. Y nunca es prioridad porque siempre hay urgencias económicas que también son feministas, pero no pasa eso. Entonces, no hay plata para elaborar políticas públicas, ni para sacar leyes de violencia, ni para hacer temas de prevención. Somos un país que igual nos pasa que avanzamos mucho en términos como ideológicos en la izquierda, pero no hay la posibilidad de implementar ese programa, por temas de reforma tributaria, por la cantidad. Falta de perspectiva de formación metodológica. Las académicas feministas han trabajado últimamente en las universidades con optativos de profundización de género, pero en la formación metodológica no se pasa con perspectiva feminista, ni en lo cuantitativo ni en lo cualitativo, la poca interdisciplinaridad de lo que decía, y además lo último es la alta demanda a feministas en espacios de producción en general. Eso como resumen, como un flash. Quisiera comentar una pregunta. Muchas gracias, Mabel, por su presentación.
Como red feminista, cuando comenzamos, claro, empezamos como a evaluar qué pasaba dentro de la ciencia social, que ese es como el foco de lo que estamos tratando de aportar. Y nos vimos estancadas con los datos, que no hay muchos datos, y eso es algo bien importante como para poder demostrar qué está pasando, en este caso dentro de la academia y dentro de la ciencia social. Entonces me parece súper relevante lo que estás diciendo, porque no solamente tiene que ver con mostrar los datos, sino que hay todo un proceso detrás que tú lo explicaste súper bien. Y así que, no, nada, te agradezco eso y que claro, hay un desafío bastante grande con respecto a datos, cómo se enseñan los datos en términos de metodología. Por ejemplo, personalmente yo trabajo con personas universitarias de pueblos originarios. Y claro, yo soy quali, pero necesito datos. Y claro, la muestra, claro, empiezo a dividir por género, empiezo a dividir por comuna, empiezo a dividir y no es representativa, entonces como que no me pescan porque pasa eso. Lo digo ahí porque entiendo como todo el proceso que es muy desafiante y claro, ¿qué podemos hacer? O sea, a partir de esto que es una pincelada bien grande, igual hay hartos desafíos como bien específicos en cuanto a cómo producimos el conocimiento y qué queremos mostrar. ¿Sabes si el censo viene a propósito de la red científica? ¿Sabes si el censo viene con algo de enfoque de género? Sí, nosotros estamos trabajando en eso. El problema es que el cuestionario cerró con el gobierno Piñera, pero nosotros tratamos de incluir género, pero por metodología el género debiese, o sea, era género y orientación sexual, porque el compromiso programático es medición de la población LGBT, pero orientación sexual, como es algo personal, no puede estar declarado por otra persona, entonces es imposible que el censo pueda tener el dato censal. Pero género lo estamos tratando de meter igual, pero de una manera media extraña, porque no va a ser identidad de género, sino que va a ser género, asumiendo que las personas que viven con personas trans van a poder declararlo. Y además hacemos un llamado de que se va a medir esto. En las pruebas, yo creo que igual hay que tener en cuenta el avance del conservadurismo y la ultraderecha, porque efectivamente hay encuestadores que no hacen la pregunta por prejuicio o personas, de hecho hay muchas personas migrantes que vienen como con otro, como más religiosas, que eso genera, y además como que expresa, como ¿cómo me preguntas eso si no es que soy hombre? Entonces como que es muy complejo porque yo creo que igual hay una asimetría entre lo que queremos las feministas y cómo avanzamos hacia eso, pero la sociedad está súper reaccionando. Entonces, y bueno, también los equipos técnicos, como no saben de género, le echan la culpa a eso como para decir no va la pregunta, en vez de hacerse cargo de cómo se sensibiliza o cómo capacitas mejor. Entonces, ha sido una pelea súper grande. El ministro y el presidente en particular, como es compromiso programático, están pendientes del avance de este compromiso, pero como el INES técnico, siempre dicen como, bueno, no hay que meterse tanto, las estadísticas son neutras, ¿cachai? Entonces, como, ¿hasta cuánto presionar? Porque también el censo, sabemos lo que pasó con Piñera y esto también es súper complejo porque la gente está con miedo de abrir la puerta por temas de seguridad, entonces también está en peligro y ya nos han advertido como no, es que si meten género va a haber rechazo, no sé qué. Entonces ahí estamos viendo, porque ahí se transforma en político, a pesar de que es un tema técnico, nosotros hemos hecho pruebas, sabemos cómo se pregunta, la diferencia de conceptos, etc. Y además está el tema de, nosotros sabemos que sexo es hombre-mujer, ¿cierto? Clásico, digo en el sexo registral. Y luego está género, que es femenino, masculino, transfemenino. Pero las organizaciones de OTB, de transdiversidad en general, nos han manifestado que ellos no quieren decirse trans masculino o trans femenino, sino que mujer trans, hombre trans, y eso hace que las categorías, esto es un objetivo conceptual, pero no pueden ser las mismas en sexo, y eso va a hacer que tengamos que cambiar arriba el sexo femenino masculino y eso se nos desordena en todo en términos conceptuales para poder pelearle a la gente técnica. Pero al mismo tiempo nos interesa que no sean discriminadas las personas trans y se les nombre como mujer o como hombre, porque también ellos, sobre todo en el Congreso, han tenido, por ejemplo, la Emilia Schneider ha tenido que sufrir harta violencia. Entonces está siempre como la tensión entre lo técnico y lo político en temas de género, que no pasa en los otros temas. Porque no sé, yo les decía, mira, y también dicen la gente que no entiende, ¿cachai? Como no, nadie entiende no binario, la gente se entiende, o la gente que es
mujer sí sabe que como decirse no, soy mujer y punto. Muchas gracias, Noel. En honor al tiempo, de lo más muy interesante. Vamos entonces a continuar con Camila Pérez, que nos va a contar acerca de los desafíos que ella ha percibido sobre mujeres indígenas en la ciencia social. Soy mapuche, por eso estoy aquí, además de ser académica. No es fácil elegir qué temas una va a tocar cuando te invitan como dentro de esta línea, porque si me preguntan qué tiene que ver ser mujer y ser mapuche con tu trayectoria en la academia, la verdad es que tiene todo que ver, pues. Entonces es difícil, digamos, puntualizar algunos temas por sobre otros. Sin duda, desde la experiencia que traigo yo hoy día, comparto muchos temas con las presentaciones que ya se realizaron. En particular, un tema que me habría gustado discutir un poco más en profundidad y que lo planteó Hilary, tiene que ver, ¿cierto?, con esto que se nombró de pasada, pero que en la academia, en ciencias sociales, me imagino que en todas las áreas es muy problemático y que tiene que ver con que pareciera que es natural que haya investigadores e investigadoras prestigiosos y otros no. Y eso sin duda que se dan todos los temas. Pero en el pueblo mapuche sucede que hay como dueños del tema mapuche, ¿cierto? Y si estamos hablando de feminismo, creo que cuando yo comencé a problematizar, o cuando en realidad comencé a enfrentar problemas respecto a mi tema de investigación dentro de la academia, como el clic quizás más básico que una hace es como, ok, las mujeres hemos sido descritas y analizadas siempre como por no mujeres, ¿cierto? Y los indígenas, por supuesto, que hemos sido descritos y analizados y categorizados por no indígenas. Y en el pueblo mapuche eso también pasa. Pero más allá de discutir ese tema, que hay otras personas también en Latinoamérica que hablan de esto, creo que hay que reconocer que no todas las mujeres indígenas pensamos lo mismo ni estamos pensando en los mismos temas, ¿cierto? En mi caso, creo que un punto de tensión ha sido precisamente sacudir un poco desde una perspectiva feminista, ¿cierto?, este sobreénfasis que hay dentro del estudio del pueblo mapuche, que es como del que más se sabe dentro de los pueblos originarios de Chile, este énfasis que hay, ¿cierto?, en la vida pública política del pueblo mapuche, y eso también es feminismo, ¿cierto?, cuando se invisibilizan otras realidades que están en el plano de lo privado, de lo cotidiano, de lo doméstico, ¿cierto?, y que tiene que ver mucho con nuestra realidad, porque hoy en día, ¿cierto?, yo creo que a cualquier persona tú le pones el concepto mapuche y piensan como demanda territorial y terrorismo. Pero la verdad es que ese conflicto, ese nudo, si bien hay un sentido transversal de solidaridad de parte de casi todo el pueblo mapuche, no tiene que ver con el día a día de la mayor parte de nosotros. O sea, la mayor parte del pueblo mapuche, ¿cierto?, el 80% vive en la ciudad. De ese 100% que vive en la ciudad, como el 80% vive aquí, y lo que no se sabe es que hay distintas historias dentro del pueblo mapuche, que no somos un pueblo homogéneo y que dentro de esa heterogeneidad también hay realidades muy desaventajadas y que tienen que ver, que es un tema que yo he trabajado, que tiene que ver con aquellas familias, con aquellas personas que simplemente no tienen ningún lugar dentro de la demanda territorial. ¿Ya? Porque para demandar territorio tú tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿cierto?, que es por lo menos acreditar el título de merced. Por ejemplo, o sea, voy a aprovechar como de compartir como
mi caso particular para que sirva de ejemplo. En la familia de mi abuelo materno, que es por la línea que yo soy mapuche, hubo dos migraciones. Primero desde Ancud hasta la costa de Arauco y después a Concepción. Entonces, en esos viajes, cuando mi abuelo ya se radica definitivamente en Concepción, empieza a ver como algunos procesos que permiten recuperar tierras, pero no había WhatsApp, no había correo. Mi abuelo prácticamente llegó como indocumentado a la ciudad, entonces nunca fue registrado dentro de la comunidad que estaba, que tenía como alguna posibilidad de reclamar tierra, y eso no es solamente mi caso, sino que es la situación de prácticamente todas las personas que he conocido dentro de las asociaciones mapuche urbanas, que es donde yo me he formado políticamente, y que si pensamos, creo que en el caso más reciente que tenemos de participación política de los indígenas, que fue el diseño de la nueva constitución, la verdad es que las asociaciones urbanas fueron invisibles. Y desde mi punto de vista ahí hay un error tremendo, y puede tener que ver también, por supuesto, con el fracaso del proceso constituyente. Habiendo dicho eso, cuando yo planteaba que no todas las mujeres indígenas pensamos lo mismo ni estamos planteando los mismos temas, en mi caso ha sido ir al frente con esa visibilización, ¿cierto? No todos los mapuches somos iguales, y hay una realidad muy rica y desconocida y que también requiere atención dentro de la vida cotidiana de personas que han vivido su vida como mapuche, principalmente a través de la experiencia de discriminación y de ser marginadas de un relato de un pueblo que se supone que ofrece resistencia, ¿cierto? Que está activo políticamente, pero que la verdad es que hasta el día de hoy, dentro de ese 80%, quizás sacando como las personas que hemos podido estudiar como más recientemente, el resto está relegado a la servidumbre. Sí, o sea, hasta hace pocos años atrás yo desde los 14 años que participo en asociaciones mapuche urbanas, a nosotros nos invitaban, por ejemplo, de las universidades, no sé, lanzamiento de un libro. Y después las personas que hablaban mapudungún, que habían sido invitadas para poder presentarse de manera bilingüe alguna parte del conversatorio, se iban uno a trabajar de acomodador a un estacionamiento en Sodimac, las mujeres iban todas a trabajar de nana. O sea, en la pandemia, por ejemplo, prácticamente todas las mujeres de la asociación, que son como de la generación de mi mamá, quedaron desempleadas porque trabajaban como asesoras domésticas, y la verdad es que sus patrones, que es todavía el término que se usa cotidianamente, cerraron, ¿cierto?, esa ala de funcionamiento de sus casas, y la verdad es que ese es un tema que no se ha planteado, y precisamente porque cuando decimos que hay investigadores e investigadoras, ¿cierto?, porque el patriarcado no está representado solamente por hombres, sino por una masculinidad hegemónica que afecta tanto a hombres como a mujeres, hay temas, ¿cierto?, que ellos ponen y que tienen que ver con la demanda territorial, con reconstruir las tradiciones y con un apego a un pasado ideal indígena que la verdad es que tampoco tiene que ver mucho con cómo ha sido la biografía de las personas mapuche, sería imposible. Y bueno, dentro de ese camino que he recorrido, no sé cómo voy en el tiempo, ahí me avisan, yo hice primero un doctorado en psicología, que está dentro de una facultad de ciencias sociales, pero el tema mapuche pertenece a antropología. Entonces, primera barrera. Ya, sí, es cierto, primera barrera. Y lo segundo fue validar en todas las instancias por las que me tocó pasar la novedad y la relevancia de mi tema. Yo trabajé, cuando llegué, bueno, yo les decía soy mapuche, me identifico como mapuche urbana, y después mi familia, junto a otras 90 familias mapuche, lograron vivir todas en un conjunto habitacional que está en la región del Biobío. Entonces siempre he tenido como, cuando a mí me dicen como interculturalidad, para mí es como tomar la micro en la mañana, desde mi casa a, no sé, a mi pega, a la universidad, y siempre he tenido muchos puntos de
encontraste. Entonces, cuando quise plantear mi tema de investigación sobre algunos ámbitos de funcionamiento familiar de familias mapuche, como que en muchos lugares me encontré así como, ya, pero sí, ya sabemos, como todos de las familias mapuche. Incluso en una presentación que fue como previa al proyecto, o sea, disculpen si es como muy particular lo que estoy contando a diferencia, pero creo que es una experiencia que generalmente no se discute cuando hablamos del pueblo mapuche. Incluso, bueno, obviamente como yo convivía con familias mapuche, yo tenía la oportunidad de ver cómo se produce la transmisión de la identidad étnica ahí, porque la verdad es que hacíamos las reuniones en el patio de la casa de mi mamá y no había como distinción esta actividad para niños, esta actividad para adultos, toda la vida hemos funcionado todos juntos. Entonces la segunda pata del proyecto era analizar el significado, ni siquiera caracterizar, porque también tú dices mapuche y al tiro te mandan a hacer etnografía, ¿cierto? Como si los mapuches no pensáramos, no construyéramos significados. Entonces yo quería también estudiar el significado de transmitir la identidad mapuche, porque realmente no se entiende, ¿cierto? Que sigamos identificándonos como mapuches cuando es una categoría identitaria que está asociada a tanto desprestigio. Tú dices como, ¿por qué siguen identificando a los hijos como mapuches si ya no tienen el apellido? No hablamos mapudungún, ¿cierto? Entonces cuando yo planteo ese tema, que para mí obviamente era muy interesante, me dicen así como, igual el segundo tema, que es el de la identidad, deberías dejarlo fuera, porque igual como que ya sabemos mucho de ese tema. Entonces, bueno, por suerte, en el segundo año de mi doctorado en psicología, que ya lo terminé, yo comencé a hacer una cotutela doctoral y me ofrecieron un doctorado allá. Entonces tuve la oportunidad de ya no trabajar con el pueblo mapuche, donde como que el tema es el pueblo mapuche y el tema no es el pueblo mapuche, porque tú puedes estudiar muchos procesos dentro del pueblo mapuche. Y ahí, como les decía, tuve la oportunidad de abordar el pueblo mapuche como un caso, ¿cierto? Y comenzar a identificar procesos que en mi caso tienen que ver con la identidad planteada no como una categoría, sino como una narrativa, ¿cierto? Y con los procesos de creación de significado. Y eso, creo que estamos en el tiempo, quizás puedo dejar para conversar, ¿Sí? así que... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario que quisiera traer, Camila? Sí, yo quería comentar una cosa, un poco también recogiendo las presentaciones anteriores, que me quedo con la sensación de que, claro, desde las ciencias sociales a veces, que es un poco algo que conversamos también dentro de la red, es como un punto ciego que tenemos un poco el feminismo en general, los feminismos, porque se tienen tan incorporado como temas de investigación o el género, que tendemos a pasarlo por alto en distintos niveles, no solo como en nuestras relaciones laborales, lo que comentabas de percibirnos como trabajadoras y trabajadores dentro del mundo de la academia, sino que también como se reflejan este tipo de situaciones, lo que tú comentabas. O sea, la diversidad de las voces que generan conocimiento, o sea, ese comentario que hicieron de, bueno, pero si este tema ya lo sabemos, creo que se podría aplicar también a hartas otras situaciones en las que se tiene la idea de que hay que ser vanguardia. Y bueno, como nos comentaba también una vez, que también me pareció muy interesante y que yo creo que orienta un poco el trabajo de las redes, es entender que no estamos en ninguna vanguardia, hay que dar unos pasos súper concretos, súper básicos y súper contextualizados, o sea, entendiendo el escenario en el que estamos, o sea, incluso ella hablaba de las diferencias entre los ministerios y los equipos. Y también pensaba como en los espacios laborales en los que nos movemos, hay muchas conversaciones que dar todavía. Y claro, y uno puede tener o sea, pensar en lo de las estadísticas, por ejemplo, ojalá que en algún momento el género no fuese una pregunta, o sea, somos todas personas, así que, pero bueno, estamos en un momento en que es muy importante documentar cada brecha y cada diferencia, y hay una experiencia ahí concreta que nos lleva como a estos problemas, ¿no? No sé, se me hace como súper complejo y también súper necesario. O sea, hay mucho daño que cortar en cosas muy, muy, muy concretas y específicas, aunque no nos sintamos como que, pucha, estamos llegando como al horizonte al que quisiéramos.
no sé, siento como que también tiene que ver algo quizás con lo que decía Hilary, de entender que estamos sumándonos a un camino muy largo y que viene hace mucho tiempo y cada paso importa, y dejar un poquito abierta la puerta, digamos, hacia atrás, con eso ya es no solo urgente, sino que es bastante significativo. Gracias por la experiencia concreta, nos hace falta mucho escuchar esos detalles, de cómo es que se dan esas conversaciones y cómo es tu experiencia. Sí, yo creo que el punto en común es que finalmente estamos muy en la academia y tenemos doctorado y todo, pero seguimos como mujeres tratando de buscar validación, pues, todavía, o sea, lo que decía Hilary, que tú dices feminismo y tu propuesta es evaluada, ¿cierto? Acá la mía también, tratando de buscar validación para meter el tema de género, yo también como para decir, oye, mi tema todavía no sabemos todo el pueblo nos gusta, entonces seguimos ahí como en segunda fila. Sí, esa sería otra pregunta por ejemplo. Gracias, Camila, por tu presentación súper interesante. Yo creo que tú tocas un punto bien relevante y me gustaría, a partir de eso, hacer dos preguntas. Uno que tiene que ver con la autoridad epistémica de quien habla sobre. Como que yo creo que eso no es menor, y sobre todo cuando tocamos temas indígenas en los espacios académicos. Y ahí lo que tú contabas es un fiel reflejo de eso. Y no solo la autoridad epistémica, sino desde qué disciplina tiene la autoridad epistémica para hablar sobre temáticas indígenas. Y yo creo que es súper desafiante porque efectivamente la antropología o la historia incluso ha estado fuertemente liderando esa conversa, donde yo ahí sí soy una convencida de que la demanda territorial y la lengua son las dos demandas más potentes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo que no quita que se pueda diversificar la conversa y que se requiera diversificar la conversa. Y aquí vienen mis dos preguntas. Una tiene que ver cómo, o qué ha significado para ti como declararte feminista indígena, porque hay una tensión que no es menor, pensando que el feminismo usualmente se presenta como una discusión más colonial, y qué ha implicado para ti repensar eso, es un tema. Y lo segundo, a partir de eso, ¿cómo tú ves la presencia de mujeres indígenas en los espacios académicos para poder construir conocimientos, y cuáles, a partir de eso, son los desafíos? Y aquí me quiero agarrar algo de lo que también te quería comentar, para no tomar tanto la palabra, más ver en términos de la ausencia de data. O sea, a mí me pasa que cuando yo, igual que tú, quiero hacer investigación, necesito sustentar, y la perspectiva interseccional en los espacios académicos, en temas de clase, en temas indígenas, en temas de orientación sexual, etcétera, no los tenemos para poder elaborar no solo visibilizar problemáticas, sino también para poder situar discusiones sustentadas en la invisibilización o ausencia incluso de determinadas personas. Entonces, lo que yo usualmente digo, bueno, preguntémonos cuántas mujeres mapuches tenemos en esta facultad. Y porque no tengo la data, como no tengo la data, digo, preguntémonos. Entonces, como que ustedes empiezan a mirar, ¿cuántas mujeres trans tenemos en nuestra facultad? Y como que me miran, porque en el fondo es la forma que tengo para poder abordar la ausencia de data y posicionar esa conversa sin data. Eso. Gracias. Sí, bueno, la primera, después si no me acuerdo la segunda, me la repito, por favor. Respecto a la primera pregunta, yo creo que también hay como un mito como de este tabú, ¿cierto? Como de esta división entre los indígenas y los feministas, y la verdad es que desde mi experiencia no es tan así. Para empezar, habitualmente las dirigentes de asociaciones urbanas, que es de donde yo me sitúo, ¿cierto? Mujeres. Ya, y mujeres que tienen muy claro su rol, tienen muy claro las barreras que han tenido que romper. Entonces la verdad es que cuando yo hablo con una señora, como les decía, que es empleada doméstica, y yo le digo, ay tía, si no soy feminista, yo también. Entonces creo que también está como esta cosa como de acercarse a los indígenas como con pinzas que no son tan necesarias. Por ejemplo, a nosotras nos pasó cuando yo era más chica, que nos invitaron a la universidad, no la vieron, que no están nada. Entonces dijeron, como saben que nos ganamos un proyecto, ya, ¿y de qué es el proyecto? Es para formación de líderes, se pararon y se fueron. Porque las tías, yo les decía en ese momento, dijeron, pero si nosotras somos todas líderes, como que nosotras necesitamos otras cosas. Entonces creo que en terreno no hay como tanta esa distinción. Sí, y la segunda pregunta, ¿cómo veo la presencia de la participación en la construcción del conocimiento? Sí, bueno, o sea, yo creo que hay que partir de la base también de que somos una minoría en número. Entonces vamos a hacer siempre una excepción. Y ese es un tema que he tenido la oportunidad de plantear con Denise, que también es mapuche,
¿qué implica ser siempre una excepción y no tener como alguien que te sepulta en tus emociones? Horrible, horrible, o sea, es duro, es súper duro, o sea, en un artículo que escribimos hace poco yo puse, o sea, mi manera de sobrevivir al doctorado aquí en Chile fue el silencio. Sí, fue como quedarme callada todas las veces que me decían que no siguiera con mi tema y buscar espacios, como aprender a reconocer, ¿por cierto? Aprender a reconocer donde hay alguien como profesores que de verdad están interesados como en el proceso que hay detrás del caso que tú estás proponiendo y ahí poder hablar. Pero si me preguntan cómo sobreviví yo, en silencio y sola, hasta que conocí a la Denise, que también es mapuche, y nos hemos apoyado en plantear este tipo de temas, porque Denise también tiene la misma trayectoria de que es mapuche más urbana, ¿cierto? Que también ha quedado como un poco más desligada de la demanda territorial como por estas como fragmentaciones familiares, digamos, pero esa es la realidad, yo creo, como mapuche en la academia, realmente. Muchas gracias. Muy breve, para que continúe. Como quería saber cómo has trabajado el tema como que desde el feminismo muchas veces, algún tipo de feminismo esencializa a las mujeres, a lo indígena y también al estudiar lo privado y la familia. Entonces como que eso también está como subordinado a, que me ha pasado también en el tema de economía feminista, como a diferencia de, no sé, las inversiones, lo público, o en el caso del pueblo mapuche, el hombre líder que es aguerrido y que se ha posicionado a través de la violencia, entre comillas, ¿sí? Eso por una parte, y ahí pongo el caso de la Subse Vidal, Luz Vidal, que es trabajadora de casa particular, es mapuche y llegó a ser subsecretaria, y nosotros, como soy asesora de género, me toca trabajar con todo el Ministerio de la Mujer y estamos impulsando un proyecto muy nada que ver en contexto de mujeres en directorios de empresas de la CMF, que es muy elitizado, es un mundo enano, o sea, como, y me ha tocado trabajar con la Subse Vidal, y también vive discriminación al plantearse en esos espacios, entonces como pensando en ese vínculo, porque también es como mapuche, mujer, además trabajadora de casa particular y ahora es subsecretaria y nos viene a hablar a nosotros de cómo manejar las empresas, o sea, es un choque como bien grande. Y el otro pensando en el foco de las estadísticas, no pensando también como minoría, porque las mujeres también nos pensamos siempre como una minoría, cuando en verdad somos mayoría incluso numéricamente, y el doble filo de las estadísticas como una necesidad, porque yo pienso que medir la población no binaria va a salir que está en un sector elitizado, y, o sea, de clase alta, y además va a salir un número chico, y por lo tanto eso puede ser complejo para, o un insumo para lo conservador, y cómo dejar de pensar en manera focalizada y hacer políticas interculturales transversales y feministas transversales independiente de cuánta gente es, sino que... Sí, mira, yo creo que la mayor discriminación y como esta categorización que se hace de las mujeres en términos como de plantear o de imponer una mirada esencialista se da como en los círculos más de y en la academia. O sea, creo que los grupos de hecho que han bajado de la academia para trabajar con mujeres son los que más promueven como esta mirada esencialista, ¿cierto? Como de la mujer que tiene que aprender mapudungún, que tiene que su reconexión con la cultura es como volver a cocinar como con piñones y con harina tostada. Eso yo creo que es una tarea que tenemos, porque pasa aquí dentro de la academia. Y como yo te decía, para abajo, la verdad es que las tensiones en relación a eso no son tantas, porque son mujeres las dirigentes que siempre han cumplido como roles en lo privado y en lo público. ¿Ya? Entonces pienso que en términos estadístico y de políticas públicas incluso, o sea, es un error no incluir a las asociaciones indígenas. Creo que está bien como incluir como a los que ya conocemos, ¿cierto? Como a los famosillos del mundo mapuche que encima están todos en Santiago. Hay que ir a las poblaciones, los registros están en la CONADI y hay que instalarse en la población hasta que la gente se reúne sábado, domingo o a las 8 de la tarde después de sus trabajos, porque desde mi visión, ahí hay una realidad que es representativa de una porción muy importante, muy significativa del pueblo mapuche y que hoy día nadie está mirando. Y ahí es donde están pasando las cosas. Entonces creo que ahí también como hay un camino que se puede recorrer para tener avance. Muchas gracias, Camila, por las reflexiones. Bien, vamos avanzando, vamos a hablar nuestro cuarto tema con Mayari.
sobre los desafíos en relación al género, pero en lo territorial y con el medio ambiente. Mi idea era contarles un poco cómo fue, cómo ha sido mi experiencia de investigación para ir mostrando también cómo a través de las trayectorias personales nosotros vamos conectando con estos mismos temas de interseccionalidad y con el mismo tema de género, y cómo el género empieza a ser una categoría relevante, sobre todo para las mujeres de nuestra generación, como decía Hilary, hay un tema, ¿no? Porque nosotros no fuimos criadas tampoco en este entusiasmo feminista, sino todo lo contrario. Yo me acerco a mis temas de investigación, yo estudio desde hace muchos años temas de márgenes urbanos, pobreza, desigualdad, también estudios indígenas, y en parte eso tiene que ver con mi propia biografía. Yo me acerco desde ahí, y mi propia inserción en la academia también tiene mucho que ver con este lugar de exclusión, más en términos de clases, desde el cual uno se inserta en un espacio universitario y posteriormente también en un espacio académico desde el lugar de la desventaja, en el fondo del tener que buscar un espacio desde ahí. Y eso marcó mi carrera y mis temas de investigación desde muy temprano. Yo empecé a trabajar en temas de desigualdad de inmediato, y eso fue en el fondo lo que me movió durante mucha parte de mi investigación. Y entré a los temas de justicia ambiental, que son los temas que trabajo actualmente a partir precisamente de una agenda muy tradicional de estudios de desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando y de dónde podemos mirar la desigualdad en sus distintas aristas? Y empecé a trabajar entonces a temas de, bueno, cómo se distribuyen de manera desigual los costos y beneficios del desarrollo. Cómo podemos observar en el fondo los territorios en función de esto. Y durante mucho tiempo empecé a trabajar en temas de zonas de sacrificio, sufrimiento ambiental, y observar en el fondo estos territorios que no en vano la ecología política feminista ha llamado territorios feminizados, precisamente por la relación que tienen en términos de explotación y de extracción a partir de las cadenas de valor que se construyen en el marco del extractivismo. Sin embargo, como yo venía de unos estudios de desigualdad muy clásico, yo nunca trabajé con mucho énfasis el tema de género. De hecho, era una categoría muy invisible para mí, y eso es muy notorio también en mi propia trayectoria, porque en el fondo yo consideraba que el ser mujer no era una categoría tan relevante para mi trayectoria vital, aun cuando sabemos que sí lo era. Y asimismo iba mirando los mismos territorios a los cuales yo estudiaba con ese mismo sesgo. Entonces ahí, bueno, siempre recordamos como esta idea que le decimos a los estudiantes de esta vigilancia epistemológica, de poder uno ir también mirando su propio sesgo, y de ir también nosotros mirando qué es lo que estamos haciendo en las tareas de investigación para poder descubrir estos puntos ciegos que tenemos. Y en este caso mi punto ciego era un poco ese, y era muy notorio, porque los territorios donde nosotros trabajábamos, donde trabajaba yo con mi equipo, todas las líderes eran mujeres. Y en el fondo las mujeres eran las que levantaban las demandas ambientales. Y ustedes lo saben también, en la literatura aparece ahí mencionado, sobre todo para el caso de América Latina, son las mujeres quienes son las caras visibles de todas las demandas ambientales. También son las lideresas que son perseguidas, y no solo eso, no solo es que son quienes cargan con el hecho de tener que levantar la movilización en espacios de degradación ambiental o conflictividad socioambiental, sino que también, y eso también lo establece la literatura, son las que se ven más afectadas. Se ven más afectadas no solo porque permanecen por sus trabajos tradicionalmente el rol de lo femenino de estar más en los espacios domésticos, precisamente son las mujeres las que se ven más expuestas. Por ejemplo, cuando el territorio está contaminado, están más tiempo ahí, ¿no? Están más tiempo expuestas y tienen mayores efectos, y podíamos observar que tenían mayor efecto también, no solo en términos de la conflictividad y de todo lo que
la conflictividad conlleva para las comunidades, sino también en términos de dolor físico, en términos corporales, en términos de su propia economía, su autonomía económica y otro tipo de cosas que sin duda saltan a la vista cuando uno visita este tipo de espacios. También hay un tema ahí con la corporalidad de lo femenino y cómo los mismos cuerpos femeninos procesan de manera muy distinta, por ejemplo, la toxicidad de los ambientes, que es algo que también la literatura establece. Entonces, era bien notorio que había ahí una cosa que mirar, y sin embargo durante mucho tiempo no lo miramos. Fue un proceso como bien, yo diría como bien bonito también, por el hecho de que cuando, y ahí me estaba pensando como mucho el tema metodológico de la co-construcción de conocimiento, porque finalmente cuando uno llega a estos espacios y tú te enfrentas a que todas las personas que están ahí en realidad son mujeres, finalmente son ellas las que te terminan mostrando que en realidad la categoría de análisis que tú necesitas no es la que tú tenías. Y finalmente ahí yo siento que uno de los desafíos importantes que yo en lo personal y en los equipos que trabajo ahora hemos tenido es precisamente el poder avanzar en esa escucha empática que busque construir algo con el otro que está ahí, entendiendo que muchas veces estas categorías con las cuales uno puede trabajar no responden, o sí responden, pero en el fondo no son las más relevantes para los territorios en los cuales uno trabaja. Así que desde ese lugar también, recogiendo un poco todo este tema de los dueños de los dueños del tema mapuche, yo trabajo en el Centro de Estudiantes Culturales Indígenas también, soy investigadora de ahí, no soy indígena, pero sí hay ahí hay un diálogo que se ha convertido en un diálogo también muy dificultoso en su momento, ¿no? Porque claro, había una demanda por un espacio, en ese espacio que era el espacio que estaba siendo financiado por el Estado para poder construir investigación sobre los pueblos indígenas, pero que en su esencia no tenía pueblos indígenas, en su porcentaje, o sea, tenía pero un porcentaje muy mínimo, y no solo no tenía una gran presencia de intelectuales indígenas, sino que también tenía formas de aproximarse al espacio de lo indígena un poco desde el lugar que tú estás señalando, una cosa, claro, muy esencializada, muy de la tradición, muy desde el mapuche rural, muy desde la cosa territorial y de este rescate de ciertas cosas que en el fondo constituyen lo mapuche, desde el lugar de la antropología, de hecho es un espacio muy antropológico. Donde hay un porcentaje demasiado más grande de antropólogos que de cualquier otra disciplina en ese mismo centro. Entonces yo creo que ha sido también un aprendizaje el poder pensar en esto, porque el CIN ya va a cumplir 10 años, cómo pensar en el fondo esa construcción de conocimiento desde un lugar diferente, pero desde un lugar que también vea estas diferencias al interior de los pueblos indígenas, porque una de las cosas que pasó después es que, claro, tú puedes incorporar intelectuales indígenas, pero ¿quiénes son estos intelectuales? Si al final van a ser puros hombres también, ¿cuál es la idea? En el fondo, y ahí rescatar un poco como la idea también es, con la que empecé un poco esta intervención de esta interseccionalidad y cómo vamos en nuestra propia trayectoria de investigación mezclando esto. Pero en el fondo, claro, yo no soy indígena, pero tengo cierta posición social que marca mi agenda. Por otro lado, tenemos los intelectuales indígenas que vienen de un lugar, pero que también tienen otras cosas que son sus puntos ciegos. Y yo creo que ahí ha sido muy dificultoso, pero en ese mismo diálogo yo creo que se pueden construir formas distintas de generar conocimiento. Y recientemente hemos estado avanzando yo ahora trabajo más que nada en temas de agua, ese es como el tema de escasez, agua y como territorios que están degradados por temas de escasez hídrica, y ahí ha sido mucho más aproximarse a estos lugares desde una mirada
me cuesta un poco decir feminista, porque yo creo que nos cuesta mucho todavía como en términos de la metodología, un poco lo que hemos hablado, poder decir, oye, esta es una investigación feminista. Porque la verdad es que, como les decía, nosotros hemos sido formados en una academia que tiene herramientas y que tiene una epistemología súper violenta. Entonces, ¿cómo ir deconstruyendo eso que tenemos tan adentro? Ha sido un ejercicio muy difícil. Entonces, no me atrevería a decir ahora, ay, nosotros tenemos una investigación feminista sobre agua, porque yo creo que está llena de dificultades. Yo creo que podamos avanzar hacia allá. Es la intención avanzar hacia construir este diálogo de saberes, como en algún espacio se habla de este reconocimiento del saber de los otros y en el fondo poder construir este diálogo. Y en ese sentido, una cosa que me llamaba mucho la atención cuando trabajamos con zonas de sacrificio, cuando todavía no habíamos las zonas de degradación ambiental y los temas de sufrimiento ambiental, y que todavía no habían sido incorporado la cosa del género como un eje relevante de análisis, era que toda la gente que estaba en estos espacios, que eran espacios sumamente degradados, en los cuales tú tenías una serie de síntomas físicos de intoxicación, las mujeres eran las primeras en advertir eran las primeras en advertirlo, primero porque estaban más en contacto con los niños, porque estaban más en contacto con, en el fondo, que estaban más en el territorio, observaban la degradación y observaban más los efectos en su cuerpo, y ellas acudían a los centros asistenciales, y en los centros asistenciales les decían que era culpa suya. Que en el fondo es que usted no come bien, es que usted no cuida a sus hijos, es que usted tiene la casa sucia, es que usted tiene esto. Y luego con el tiempo hemos ido avanzando a mirar esta oposición que se producía en estos espacios entre el conocimiento técnico muy masculinizado y el conocimiento de las mujeres, que era un conocimiento de la práctica, que finalmente era el conocimiento que se tenía que escuchar, porque ellas eran las primeras alertas de los territorios de que algo estaba pasando. Pero sin embargo, tanto el Estado como los expertos y como todos estos dispositivos que son dispositivos masculinizados no eran capaces de recoger estas vivencias y este conocimiento y validarlo como conocimiento. Yo creo que ahí sí hay un desafío desde la academia feminista de poder mirar el conocimiento práctico que tienen las mujeres, el conocimiento de los territorios, como algo que es susceptible de ser puesto en un paper también, o sea, en dialogar contigo que tienes un doctorado y que tiene la misma validez. Y yo creo que esa deconstrucción de cómo estamos haciendo nuestras tareas como investigadores, si bien es dificultoso, lo que uno debería rescatar en cada uno de estos espacios, si es que existe la posibilidad y si es que se puede. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, me gusta la presentación, como que nos lleva a reflexionar mucho. ¿Quisieran comentar con alguna pregunta? ¿Puedo empezar? O sea, muchas gracias a todas las expositoras, sus puntos son súper interesantes y que tienen que ver mucho con lo que estamos planteando con la red y con el proyecto. Son estas preguntas claras. ¿Quién produce el conocimiento? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Qué pasa con este conocimiento? ¿Cómo se difunde el conocimiento? Y yo creo que son preguntas que son súper básicas también, pero son demasiado importantes para poder empezar a transformar todos estos desafíos, estas barreras que hemos encontrado cada una desde sus áreas de expertise. Y en conjunto poder tratar de encontrar soluciones, tratar de encontrar puntos para trabajar, aunque sean pequeños detalles. Eso ya es una transformación que yo creo que es necesaria e importante. Así que agradecerles por todos sus puntos tan interesantes, que me gustaría intervenir en todos, pero aquí estamos para que ustedes hablen y puedan conversar. Muchas gracias. Si no queréis, sí. Quería hacer una. Bueno, me gustaría
no han hablado puedan hablar, no sé si ustedes quieren decir algo, Tania que se sume más tarde. Te interrumpen nomás. Dale. Ya, sí. Yo, bueno, me encantó escucharlas, cada una desde lugares muy distintos también. Creo que sus presentaciones, lo que nos han compartido nos permiten tener perspectivas diferentes sobre cómo podemos aportar a una academia, a unas ciencias sociales feministas, pero también como es una perspectiva que va más allá de la academia misma, ¿no es cierto? Temas de violencia en espacios de investigación, temas de interseccionalidad, cómo hacemos también para conectar con la política pública, ¿no es cierto? Qué tipo de datos necesitamos también, cómo conectamos con temas de medio ambiente, etc. Y bueno, la pregunta que quería hacer, ya algo se mencionaba en algunas de las presentaciones, ¿no es cierto? Es cómo desde las organizaciones podemos aportar también a estos distintos puntos que ustedes han ido destacando. Y cómo podemos articularnos en ese sentido con la investigación que han estado realizando u otros espacios de activismo también. Qué difícil pregunta. Yo creo que en el caso, por lo menos en el caso de los casos que conozco yo, hay una cuestión como bien importante que pueden hacer las organizaciones en relación a los temas ambientales y que tiene que ver precisamente con estas redes de mujeres, que son básicamente las que levantan las demandas socioambientales y territoriales hoy en día, y que en las cuales, por un lado, uno tiene también una responsabilidad en la forma en la cual se acerca, pero en la cual hay mucha demanda por muchas cosas. En el fondo, cuando nosotros trabajamos, uno en parte también el apoyo pasa por hacer esa pega de, oye, yo necesito un papel para comprobar que tengo este problema. Por ejemplo, hace súper poco fuimos a un terreno sobre escasez hídrica y la gente tenía problemas súper concretos, que eran todas mujeres indígenas, y sus problemas eran como: nosotros necesitamos que tú nos des un informe que diga que esta agua está contaminada. Son cosas que uno piensa que son pequeñas o que quizás no te corresponden como investigador, pero yo creo que precisamente las organizaciones feministas y las investigadoras feministas las que son llamadas a hacer esas conexiones que van más allá de el mero ejercicio de la investigación académica, sino que también el involucrarse en esos espacios y ser capaz de tener una relación de intercambio de pares en los cuales tú estás pidiéndole a ellos muchas cosas. Entonces no te cuesta nada tampoco involucrarte en ese proceso de una manera tal que sirva. Que sirva, y yo creo que sirva desde un lugar, ¿no? Desde un lugar de construir esa solidaridad entre organizaciones y entre mujeres. Creo que por lo menos eso sería como un punto de partida. Y entre las mismas mujeres investigadoras, yo creo que la otra vez estuve en una mesa también que hablábamos sobre que casi todas nosotras hemos empezado nuestro mundo como investigadoras a raíz de la solidaridad de alguna otra mujer investigadora. Y yo creo que construir esa solidaridad y hacer el espacio para que haya equipos de mujeres, por ejemplo, es súper importante, porque finalmente, como decía Hilary en el principio, el escenario es súper adverso y son súper pocos los espacios que tú tienes. Entonces, si esos espacios además se los da a alguien más, es como, no, pues trata de hacer esa pega de buscar que te apoyen y tú apoyar también. Y también un poco el tema que decía Hilary con los ayudantes, con los asistentes, con las colegas, que finalmente todas nosotras en algún momento tuvimos eso. En particular Sona le decía, bueno, no sé, que nuestra gran maestra de la FASO, pero yo creo que todas nosotras podemos hacer esa pega de solidaridad también. Oye, a propósito de eso, un comentario chiquitito, es como pasar un aviso, pero en la red feminista de ciencias sociales, recogiendo un poco ese interés de como, bueno,
ofrecer también una especie de recurso para promover espacios de participación de disidencias y mujeres en nuestros trabajos, en nuestra tesis, en lo que sea que estemos armando. Estamos tratando de levantar como una especie de base de datos de investigadoras, de profesionales, de personas que se dediquen a distintos temas en las ciencias sociales. Y en eso no somos muy estrictas, como bueno, invitamos a Hilary también del mundo de las humanidades, pero en el fondo para tener como una especie de catastro público, de manera que una persona que esté queriendo investigar sobre ciertos temas pueda ir a como especie de directorio y ver mujeres y disidencias que se dedican a este tema o que trabajan en este territorio, que a mí me interesa ver quiénes están trabajando estos temas en este territorio. Entonces les quería invitar igual a todas a revisar esa base, a sumarse, a inscribirse, a poner su información, porque es un recurso que yo creo que, o sea, de lo que hemos hablado, esa es una cosa como que podría facilitar un poco este tipo de colaboraciones. Si le quieren echar una miradita ahí. En nuestras redes, en nuestra página web, ahí está toda la información. Se llama Hipatía, es una iniciativa de una colega nuestra, fundadora de la red también, la Francisca Ortiz. Muy buena idea. Pero sí, yo creo que eso es algo importante. Yo quería sumar eso también. Yo creo que ustedes también le han dado harta vuelta, pero tiene que ver con la mercantilización, entre comillas, de la academia y la exigencia que tienen las académicas de publicar. Y muchas veces, no sé, no he leído en particular el trabajo de ustedes, pero sí pasa que un mismo académico o académica saca 10 papers de la misma investigación y al final, porque se lo pide la universidad, entonces al final eso desconecta como con las necesidades populares o lo que requieren los movimientos sociales y las que pueden dedicarse a esto tienen que ser como más de activismo, más que en su propio trabajo. O sea, a ustedes mismas que han tenido que trabajar en la red paralelamente al trabajo que tienen como académica, más que la misma universidad piense en términos sociales y con temas que se han priorizado, porque, por ejemplo, lo pienso en la política pública, efectivamente se toman decisiones más allá de los datos, que bueno, los datos pueden ser estatales y todo, datos como, o sea, con pura investigación que no es pertinente a la realidad local, muchas veces. O son políticas nacionales, que es muy distinto los distintos espacios, entonces yo creo que ahí el insumo de académicas feministas que puedan trabajar en conjunto o pensar temas que están como en la palestra y que sean oportunas, porque también las investigaciones son más largas, entonces yo creo que hay un modo crítico ahí en términos como de la focalización de recursos también. Y también ver como que la mirada feminista implica como esa integralidad de visión, que obviamente es política y que, por ejemplo, no sé, en temas de medio ambiente, el otro día lo veíamos, estamos cerrando termoeléctricas para el tema de la descarbonización y como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, o sea, los trabajadores son hombres, el nivel de violencia de género que ha pasado en otros países cuando se pasan a energías verdes es muy alta, porque muchos hombres en los 50 años, con pocas herramientas emocionales, se terminan descargando con las mujeres, o son las mujeres las que tienen que salir después de nunca haber trabajado remuneradamente a emprender, o sea, como que el shock que tienen las familias en las políticas ambientales, también hay que generar una política integral para eso, y todo se necesita mucha plata y no hay plata en ningún lado, ni en las universidades, ni en el Estado, porque acá está muy concentrado, entonces yo creo que hay que darle una vuelta en cómo enfrentamos esos problemas y que pueden tener consecuencias de género a pesar de que normalmente no lo veíamos. Yo solo voy a comentar que, bueno, yo no pertenezco a la estoy invitada hoy día, gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que muchas veces, como comentaba, estamos tan metidos en una lógica tan masculinizada que cuando dejamos de conversar los temas de género, de posicionarlo, como que incluso uno que está sensibilizado muchas veces lo invisibiliza, como que vuelve como una máquina, entonces esa necesidad de volver a plantear los temas y lo que también comentabas tú, como que es necesario, aunque sea repetitivo, aunque quizás haya investigado desde una perspectiva, pero las perspectivas son muy amplias y no es reiterativo volver a conversar y ponernos los lentes violeta de nuevo, porque muchas veces es muy fácil alejarse y volver a esta perspectiva y como dejar de cuestionarse también.
Así que eso lo encuentro súper valioso también de estos espacios de conversación. Y respecto de lo que conversábamos de los pueblos indígenas, de los mapuches, también me queda un poco esa pregunta de cómo incorporar el feminismo sin intervenir la cultura, sin ser como falta o no respetar el espacio cultural del pueblo mapuche. Y me quedo dando vuelta a esa reflexión y a varias, pero creo que no se puede, que hay que intervenir la cultura, porque no hay otra forma, solamente que la respuesta es desde quiénes. Y creo que entonces esa conversación, ese diálogo tiene que partir desde las personas mapuches. Así que eso, compartir y agradecer nuevamente la invitación a esta conversación. Yo creo que sí, tenemos tiempo para... Todavía tenemos unos minutos. Bueno, agradecer a la red, yo tampoco soy de la red, pero trabajo estos temas me encantan. Estoy fascinada con lo que están creando ustedes, se lo he dicho en otra oportunidad, que siempre que es lo que necesitamos. Y lo necesitamos por lo que tú decías. A mí me llega muy fuerte que digas cómo sobrevivo la academia ha sido el silencio, porque creo que es real. Y yo creo que esta red y otras redes lo que estamos haciendo es cómo vamos saliendo de ese silencio para unir voces y encontrar. Yo creo que las redes para mí son una instancia súper potente para dejar de sobrevivir desde el silencio y vivir también, porque yo creo que sobrevivimos un montón en los espacios académicos. Y desde ahí con lo que yo me quedo es como qué necesitamos para construir una academia feminista y qué imaginamos. Al revés, qué imaginamos para construir una academia feminista y qué necesitamos. Y yo creo que desde ahí la pregunta con la que me sigo quedando, que la tengo hace un rato, a partir de lo que tú decías también es ¿qué es lo feminista desde nuestro trabajo? O cómo el feminismo nos ayuda a pensar y transformar el conocimiento, porque no toda investigación de género y no toda investigación sobre mujeres es feminista, y eso es un hecho también. Yo creo que es súper importante, no es andar sacando el feministómetro, pero sí es importante preguntarnos desde el conocimiento que producimos, desde la práctica que producimos, desde cómo nos movemos en los espacios feministas, ¿qué hay de feminismo ahí? ¿O qué es lo feminista en ello? Y eso nos permite entender, al menos a mí me ha ayudado mucho a entender el proyecto transformador que tienen los feminismos, varios, que me ayudan a surgir los feminismos, para mirar la academia, para mirarme a mí como académica en esos espacios. Y en términos de qué necesitamos, data. En términos de yo creo que es fundamental, yo creo que necesitamos data para poder posicionar temas, y aquí dejo la tarea en términos del Ministerio de Economía sobre trabajo. Algo en lo que topamos las académicas feministas es el no saber y no poder demostrar con datos certeros quiénes estamos en la academia y cómo participamos en la academia. Y no solamente cómo participamos en términos de cuántas somos y quiénes somos, en esa diversidad de la categoría mujer, sino también en términos de incluso cuánto ganamos. Algo tan básico que no está, no sabemos. No tenemos data en términos de cuánto gana una profesora asistente en la universidad. ¿Cuánto gana una profesora asociada? ¿Cuántos son titulares? ¿Cuánto gana una profesora titular y un varón titular? Y yo creo que, ¿y cuánto ganan en términos incluso de regiones, universidades, instituciones? Temas tan básicos como eso. ¿Cuánto podemos aumentar incluso? Las universidades tienen muchas políticas y estrategias en términos de cómo se aumenta el salario, porque hay algunas universidades que dicen, no, pues si acá todos los profesores asistentes ganan lo mismo. Ya, pero ¿cómo eso después se promueve? En el caso, por ejemplo, de la universidad donde yo trabajo, que es esta, tenemos un proceso de asignación de desempeño, semanadas. Y eso cambia completamente porque depende mucho de nuestra evaluación. Y si nuestra evaluación es mala, no te aumenta el salario en años. Entonces, y esa evaluación depende mucho incluso de la evaluación de los estudiantes, etcétera, de la productividad, excesiva productividad y qué se considera productividad académica. Yo creo que desde ahí es súper importante pensar cómo lo imaginamos, pero también qué vamos necesitando. Y este tipo de espacios que ustedes están construyendo, yo creo que son claves, son fundamentales, y yo lo agradezco un montón porque no solo lo vibro, sino también lo agradezco porque aprendo mucho. Gracias, Ana. Quería aprovechar de contar una cosa que quizás les puede servir, pero nosotros hace poco postulamos uno de estos proyectos de I de género, que son proyectos del Estado orientados a mejorar como las situaciones de brecha de productividad y de investigación. Lo interesante de esto no es porque en el fondo esto debiera ser una política pública de otro tipo, pero en el fondo es como un fondo concursable, no tiene que concursar. Es como que la lógica es esa, pero finalmente, bueno, concursamos, ganamos.
Pero lo bonito de ese concurso fue que para poder hacer esa postulación nosotros recibimos apoyo muy decidido de quienes ya tenían estos proyectos en otras universidades. Que también fue una red muy solidaria, y cuando nos juntamos y hablamos miren, no tiene ningún sentido que compitamos por esto, porque en realidad por nosotros la idea sería que hubiera proyectos de género en todas las universidades. Entonces, toma, ahí está el proyecto, revísalo y saca lo que te sirva, y en el fondo era una lógica de colaboración que yo creo que fue muy claro de qué es lo que queremos como una academia feminista. En el fondo, una lógica de la solidaridad, una lógica de la no competencia y una lógica de instalar los temas desde ese lugar. Y lo bueno de eso es que, claro, ahí con ese proyecto tú podías hacer todas estas revisiones, y un dato hacían eso, que cuando hicimos la postulación, porque te pedían millones de datos así, la universidad no tenía ni un dato, ni de brechas de ingreso, ni de cuántos porcentajes de mujeres había en su escuela. Entonces hubo que hacer una tarea titánica de levantar esos datos de la composición de las investigadoras e investigadores de la universidad y cómo en el fondo se desempeñaban. Yo encuentro que, como tú dices, muy importante los datos, pero también es muy importante que este tipo de políticas se transformen en políticas transversales más que en estos fondos concursables, y si ya se van a concursar, bueno, hagámoslo de esta manera, que sea como en red y no como iniciativas aisladas que finalmente no transforman lo básico de la universidad. Gracias, Marianita. Una cosita chiquita. Sí, no, quería comentar solamente que desde mi experiencia, yo estudié economía y en la carrera nunca me enseñaron nada de feminismo. Y luego, como que por mi interés propio, empecé a estudiar la economía feminista y se abrió un mundo como de cuestionamiento a lo que me habían enseñado en la universidad, ¿cierto? Entonces, como que creo que desde un poco de esta idea de cómo imaginamos la academia y lo que necesitamos, también es súper importante cuestionar los marcos teóricos que tenemos, porque de esa manera también podemos mostrar que necesitamos datos distintos o necesitamos otras cosas que no estamos mirando. Y lo veo muy claro, por ejemplo, desde la economía feminista, todo esto del trabajo no remunerado, que demandó que hubiera una encuesta de uso de tiempo, y que finalmente como que de esa manera se logró reflejar la cantidad de trabajo no remunerado que hacen las mujeres, y poder ver estas brechas y poder cuestionarlo y poder trabajarlo. Entonces creo que también es importante como romper o cuestionar lo que sabemos todo el tiempo, porque de esa manera también podemos ir demandando cosas distintas y bueno, como que al final las cosas van de manera paralela, como los dos caminos haciéndose, porque tenemos una estructura como de lo que nos han enseñado todo el rato como desde el patriarcado, entonces eso. Súper de acuerdo, yo también feliz con esta cita. Ya, para Una de las cosas que me llama la atención en general de la academia es como no considerarse como trabajadoras, porque los problemas que están diciendo lo tienen todas las trabajadoras de Chile. Todas las trabajadoras tienen problemas de acoso sexual, maltrato laboral, explotación, no acceder a recursos, falta de información en sus trabajos en términos de brechas salariales, disparidad, verticalidad. Entonces también uno de los desafíos del feminismo también es entenderse como grupo, como en comparación con otras mujeres. Entonces yo creo que en Chile efectivamente la academia, no sé si ocurre distinto en otros países, está muy separada del mundo social y además muchas entran y muchos entran a la academia porque les gusta investigar, pero yo creo que el rol de la pedagogía que tienen ustedes, o sea, sobre todo las académicas que son profesoras, y la docencia es clave. Y se habla poco, se tematiza poco, y uno de ustedes lo dijo, cuáles son las preguntas de sus estudiantes como el rol formador para las feministas es crucial. Ahí la Manu dijo, claro, que que gracias a otra investigadora se había integrado también, o sea, pero es importante como tener referentes mujeres para la alumna, no solamente porque van a formar académicas, pero también van a formar profesionales que entran al mundo laboral, donde es aún más difícil. O sea,
el nivel de violencia que se ejerce en la academia es alto, pero en los sectores masculinizados así es aún más, sobre todo si hay diferencias de clase. Entonces también cómo tener en cuenta eso, y el tema de los datos que también hablaba la Paz. Creo que la transversalización de género no siempre, o sea, es un error del patriarcado de mandar siempre datos para validar las posturas. Sobre todo, o sea, ya está archi demostrado que hay discriminaciones, que hay brecha salarial, o sea, y yo creo ahí tiene que ver cómo uno gestiona la institución, que esto pasa, no, o sea, además de obviamente el Estado, pero también las universidades pueden entregar esos datos, porque nunca una encuesta nacional entonces yo creo que ahí tiene que ver con una demanda como articulada sindical y de cómo se organizan como trabajadoras y le demandan a sus empleadores y empleadoras la necesidad de romper esas brechas salariales porque es ilegal. Entonces, digo, las brechas, hay una ley de brechas de ingreso. Entonces, claro, faltan datos para demostrarlo, pero yo creo que si es que se articulan en red pensando en eso, se pueden lograr avances y unirse con otras investigadoras que están en otras universidades, etc. Cerremos y después por supuesto podemos seguir informalmente. Pero muchas gracias por todo este conversatorio, a las panelistas, muchas gracias por sus reflexiones. Nosotros vamos a seguir tratando de colaborar y hacer actividades de este tipo para unir la fuerza, fomentar la colaboración. Así que bueno, estén atentas a las redes sociales de COES, de CEAC, de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Vamos a estar ahí informando las próximas actividades en marco de este proyecto. Eso es nuestra Gracias. de estos proyectos que hizo Visitera y Comunicación. Ya. Para que Así que muchas gracias por su para que se